tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la 12ª parte de la serie titulada Efesios. En esta ocasión iniciaremos nuestro estudio de la segunda sección del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Como lo vimos anteriormente, este capítulo 2 está conformado por dos grandes secciones que tratan acerca de temas predominantes en la carta, los cuales son la vida en Cristo en los versículos del 1 al 10 que hemos estudiado ya en su totalidad, y la unidad en Cristo en los versículos del 11 al 22, sección a la que nos corresponde adentrarnos en esta ocasión. Observen que la vida en Cristo da como resultado la unidad en Cristo. Dicho de una forma sencilla, nuestra unidad con Cristo conlleva nuestra unidad con aquellos que están en Cristo. Lo cierto es que no podemos estar unidos a Cristo sin unirnos a quienes también están en Cristo. Pero ¿qué sucede cuando los que ahora están en Cristo pertenecían anteriormente a grupos distintos que tenían como estilo de vida ser hostiles los unos contra los otros, al punto de odiarse y no relacionarse entre ellos? ¿Pueden estos, después de todo, dejar realmente sus diferencias vitalicias atrás y ser uno en Cristo? Tratemos de aplicarlo a nuestro contexto. Puedes pensar en la persona que más daño te ha hecho en la vida antes de ser cristiano. ¿Quién es la persona que más te ha hecho daño en la vida antes de venir a Cristo? ¿Qué pasaría entonces si tú experimentas una conversión y esa persona que tanto te lastimó también experimenta una conversión y luego convergen en la misma iglesia? ¿Cómo te sentirías? Se los pongo de esta otra manera. ¿Cómo percibió la familia de Esteban, el protomártir, el primer mártir que fue apedreado, la conversión de Pablo, quien lideró dicha lapidación? ¿Cómo se habrán sentido los familiares y amigos de Esteban al ver que aquel que dirigió la lapidación contra este ahora era creyente? Hay un lado de la gracia que es extremadamente incómodo y escandaloso. En este caso estamos hablando de dos grupos completamente antagonistas entre sí, a los que Pablo se dirige en la carta a los Efesios. ¿Podrían estos, ahora que han venido a Cristo, dejar, como ya se los he dicho, sus diferencias vitalicias atrás y ser uno en Cristo? ¿Podrían pasar del odio al amor, del rechazo a la aceptación, de la hostilidad a la apacibilidad, de la enemistad a la amistad, de la discriminación a la hermandad, de la guerra a la paz, del desprecio total
a ser miembros de una misma familia? Al estudiar la historia del mundo antiguo nos damos cuenta de que ninguna de las distinciones sociales actuales, es decir, ninguna de nuestras barreras raciales, culturales y religiosas en el presente, es tan exclusivista e implacable como lo fue la separación entre judíos y gentiles, es decir, entre judíos y no judíos en los tiempos bíblicos. Los judíos sostenían que los gentiles o no judíos habían sido creados por Dios solamente para alimentar los fuegos de los infiernos. Esto significa que los gentiles o no judíos eran vistos por los judíos como una especie de leña para las llamas infernales. Ese, según los judíos, era el único propósito y la única explicación de la existencia de un no judío. Un lema común en el judaísmo antiguo era que las mejores serpientes aplastan y los mejores gentiles matan. Es decir, lo mejor que podías esperar de un no judío era que éste fuera un asesino. Para un judío era un crimen ayudar a una mujer gentil a dar a luz, porque esto traería un pagano más al mundo. Por su lado, los gentiles, además de su animosidad contra los judíos, tenían sus propios odios provinciales contra todos aquellos que no fueran como ellos. Por ejemplo, los gentiles griegos denominaban como bárbaros a cualquiera que no fuera griego. Así como para los judíos, todo aquel que no fuera judío era un gentil, para los griegos, todo aquel que no fuera griego era un bárbaro. Es más, para los griegos, los no griegos eran sus enemigos por naturaleza. Es decir, con solo el hecho de no ser griego, ya eras enemigo de los griegos. El historiador romano Livio dijo: los griegos libran una guerra sin tregua contra pueblos de otras razas, contra los bárbaros, es decir, contra todo aquel que no fuera griego. El choque entre el exclusivismo gentil y el exclusivismo judío fue extremista y monumental. En la cosmovisión judía, los gentiles eran perros inmundos. Se lo repito, en la cosmovisión judía, los gentiles eran perros inmundos. Es decir, si tuviéramos una máquina del tiempo y te enviáramos al primer siglo, a los tiempos de Jesús, a los días de Jesús, y tuvieras un encuentro con un judío, esta sería la manera en la que te describiría a ti: perro inmundo. Y sería también la manera en la que me describiría a mí, porque soy 100% chapín y 0% judío. Entonces me diría perro inmundo. No estoy exagerando en lo absoluto, no estoy poniéndole ningún tipo de extra a la realidad. Mientras que en la cosmovisión gentil, los judíos eran homicidas de la raza humana. Pero, ¿cuál de los dos grupos tenía la razón? Pablo ha dicho claramente en la primera sección del capítulo 2, en los versículos del 1 al 10, que tanto los judíos como los gentiles estaban espiritualmente alejados de Dios. Podríamos de cierta manera explicarlo así. En el primer siglo, en los tiempos de Jesús y Pablo, los judíos estaban muy lejos de Dios, pero los gentiles estaban aún más lejos de Dios que los judíos. Pero ambos estaban alejados de Dios. Jesucristo le dijo a la samaritana que la salvación viene de los judíos. Esto habla de procedencia, mas no de destino. La salvación viene de los judíos porque fue
de las descendencias de Abraham y David, respectivamente, que vino el Mesías Salvador del mundo, pero de ninguna manera esto significa que la salvación esté en el judaísmo sin Cristo. La salvación no está en el judaísmo, sino en Cristo, quien es el Mesías judío, Salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese todo aquel involucra judíos y no judíos. Solamente Cristo podía acercar tanto a los judíos como a los gentiles a Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, sea judío o gentil, viene al Padre sino solamente por medio de Él. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos, incluyendo en seres humanos a judíos y a gentiles. Jesús es el único nombre bajo el cielo que ha sido dado a los seres humanos, judíos y gentiles, en el cual podemos ser salvos. Amados hermanos, ningún judío ni tampoco ningún gentil puede ser salvo sin Cristo. Afirmar que un judío puede ser salvo sin Cristo es el equivalente a contradecir la Biblia y negar la fe. Es atentar contra el mismo sacrificio de Jesús en la cruz y el plan de salvación de Dios. Así como afirmar que un no judío o gentil puede ser salvo sin Cristo, también lo es. Ahora bien, cuando un judío creía en Cristo y un gentil también creía en Cristo, sucedía lo siguiente, y quiero explicarlo a manera de un triángulo. Un judío no podía estar más alejado de un gentil de lo que ya lo estaba. Y un gentil no podía estar más alejado de un judío de lo que ya lo estaba. Eran antagonistas y se odiaban, no se soportaban, no se hablaban entre ellos. Se deseaban la muerte. Pero si un judío venía a Cristo y un gentil venía a Cristo, inevitablemente convergerían en un mismo cuerpo, en una misma iglesia. Y ese es el milagro que el Espíritu Santo hace al unir a aquellos que no perfilaban en lo absoluto para ser miembros de una misma familia. Es por eso que he titulado este mensaje El milagro de la reconciliación. Primera parte. Leamos la totalidad de esta segunda sección del capítulo 2 para obtener el sentido de la misma, y luego nos adentraremos en los versículos 11 y 12, que serán los únicos en los que podremos profundizar en esta oportunidad. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Como ya se los he dicho, en esta ocasión solamente podremos abarcar los versículos 11 y 12 de esta segunda sección del capítulo 2. Este es el punto único de esta prédica. Recuerden, por favor repitan conmigo, recuerden. Leamos los versículos 11 y 12 que serán nuestro texto base para entender mejor ¿por qué he puesto como punto único recuerden? Es precisamente porque el apóstol hace un doble énfasis en recordar. Pablo se dirige a los gentiles o no judíos y les dice, por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tengamos presente que Pablo viene de hablar en la sección anterior en este mismo capítulo 2. Tengamos presente que Pablo viene de hablar en la sección anterior de este capítulo 2 acerca de que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y que somos hechura de Dios, es decir, somos poema, obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Pablo viene de hablar de que los creyentes son una nueva creación en Cristo. Ahora, en estos dos versículos, Pablo invita a los gentiles cristianos a recordar 7 realidades acerca de quiénes fueron ellos antes de estar en Cristo. Prácticamente les pide a estos no judíos o gentiles creyentes que tengan memoria de quiénes fueron ellos antes de convertirse en el poema o la obra maestra de Dios, es decir, en la hechura de Dios. Que recuerden quiénes fueron antes de que Jesucristo hiciera de ellos nuevas criaturas o una nueva creación para buenas obras. Esta secuencia de 7 realidades que Pablo los invita a recordar funciona entonces como si fuera un patrón de reversión de la nueva creación, como una secuencia de creación inversa, o por así decirlo, como una decreación. Es como si pudiéramos imaginar una escena del proceso en el que algo es creado, pero luego poner dicha escena en reversa y volver al punto donde no había sido creado. Es como si Pablo hiciera un viaje imaginario, retrocediendo, llevando a los gentiles desde ser nuevas criaturas a cuando eran muertos espirituales, a cuando estaban muertos en transgresiones y pecados. Lo primero que los gentiles deben recordar es que no nacieron siendo judíos. Literalmente el texto griego dice, eran gentiles en la carne. Debemos tener en mente que el término gentil no era una autodenominación que hacían de sí mismos los que no eran judíos, sino como los judíos llamaban despectivamente a los no judíos. Es decir, ningún no judío iba por la calle diciendo, hola, me llamo Fernando, soy gentil. No, nadie hacía eso. Esta era la forma despectiva en la que los judíos llamaban a los no judíos, gentiles.
Este primer recordatorio de Pablo los hace tener memoria de que ellos antes fueron totalmente incapaces por sí mismos de reconocer cuál era su realidad de muerte espiritual. Por lo tanto, es un recordatorio de que ninguno de ellos tenía el poder para efectuar un cambio necesario y por consiguiente tampoco tenían la capacidad de percibir que cambiar fuera necesario. Esto nos lleva a comprender que la Biblia nos enseña amorosamente a reconocer y nombrar nuestros problemas. Vemos esto claramente en los salmos de lamento que hemos estudiado con anterioridad. Los salmistas le ponían nombre a sus problemas, a su situación adversa, a lo que estaban atravesando. Y vemos esto también aquí, en un grupo de personas que han aprendido a nombrar su pasado, adoptando el término gentil para tener memoria de que antes sufrieron un desconocimiento total acerca del Dios verdadero. Lo segundo que los gentiles deben recordar es que eran llamados incircuncisos. Literalmente en el griego dice, eran llamados la incircuncisión. El término incircuncisión era usado también despectivamente por los judíos. Y este habla de una privación, es decir, de algo que no se tiene o se carece. La circuncisión era a grandes rasgos la señal del pacto entre Dios y Abraham y los descendientes de este. En ese pacto Dios promete evidentemente descendencia, tierra y bendición. De modo que los gentiles incircuncisos carecían de la promesa del pacto. Eran ajenos al pacto de Dios con Israel. Esta categoría incluye a la mayoría de los miembros de las iglesias plantadas por Pablo en sus viajes misioneros. Fue Pablo quien alcanzó a la mayoría de aquellos que eran llamados gentiles incircuncisos. Pablo también hace una denuncia generalizada contra los judíos que habían distorsionado el verdadero significado de la circuncisión. Pablo les dice a los gentiles que aquellos que los denominaban como incircuncisos eran aquellos que se llamaban de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. La expresión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana, pone en evidencia que en el contexto de la religiosidad judía, la circuncisión se había tornado erróneamente en un signo superficial, en un mero rito humano, en una especie de ídolo que les hacía sentirse superiores al resto. En otras palabras, los judíos habían hecho de la circuncisión, que era la señal del pacto, un ídolo para su altivez espiritual y su exclusivismo religioso. Esto nos hace entender que los seres humanos podemos fácilmente tomar el sentido de algo sagrado y tornarlo en algo que alimente nuestra altivez espiritual y religiosa. Los seres humanos podemos fácilmente tornar el sentido de algo sagrado en algo que alimente nuestra altivez espiritual y religiosa. La circuncisión era un símbolo de rendición a Dios, pero empezó a usarse como un signo de superioridad sobre los demás. Aun cuando los judíos estuvieran circuncidados físicamente, ya para el primer siglo sus corazones eran incircuncisos delante de Dios. Es decir, su cuerpo físico mostraba la señal del pacto, pero sus corazones no lo hacían, ya que se habían alejado de Dios, habían abandonado su sumisión genuina a Dios. Fue por ese motivo que Jesús señaló tan directamente la hipocresía del supuesto modelo a seguir en el judaísmo del primer siglo, los fariseos. Pablo lo explica en la carta a los Romanos capítulo 2 versículo 29 de esta manera: la verdadera circuncisión está en el corazón y se hace por el Espíritu. Vean cómo contrasta esto con lo que dice en Efesios. En Efesios él denuncia que esa circuncisión que ellos estaban haciendo era simplemente hecha por una mano humana o por manos humanas, que se había convertido en un mero ritual humano vacío. Y aquí él dice cuál es el verdadero sentido profundo de la circuncisión, que es la que
está en el corazón y la que es hecha por el Espíritu, y Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Lo tercero que los gentiles deben recordar es que en su realidad anterior estaban separados de Cristo. El término Cristo significa ungido o Mesías. Antes de su conversión, los gentiles eran ajenos totalmente al Mesías judío. Pablo dice en Romanos 9:5, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Entonces, por cuanto los gentiles no eran parte del pueblo mesiánico, no eran parte del pueblo del pacto, no tenían ningún conocimiento ni esperanza en un Mesías Salvador. Estaban separados del Mesías y de todo lo que el Mesías significaba. Lo cuarto que los gentiles deben recordar es que en su realidad anterior estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, no eran parte del pueblo de Dios. Los gentiles eran apátridas espirituales. Es decir, no tenían una patria espiritual, eran ajenos a la nación de Dios. No eran parte del pueblo de Dios. Ahora bien, tenemos que entender esto. El Israel del Antiguo Testamento es muy distinto al estado político del Israel actual. El Israel del Antiguo Testamento es muy distinto al estado político del Israel actual. Cuando hablamos del Israel del Antiguo Testamento, estamos hablando de una nación que estaba bajo Dios en una teocracia cuya legislación era la ley de Moisés. Es decir, sus leyes eran las que estaban registradas en la Torá, los 613 preceptos del Pentateuco. Así es como funcionaba el Israel del Antiguo Testamento, en esa teocracia. El Israel como estado político actual, yo les pregunto, ¿es una teocracia? Respondan sin temor. No. ¿Funciona conforme a la ley de Moisés? Ok. ¿Es su legislación completamente congruente con los principios bíblicos o su legislación ha adoptado ideologías de turno? Ok. Entonces tenemos que tener presente que cuando Pablo dice que los gentiles estaban excluidos de la ciudadanía de Israel, esto no significa que nosotros ahora tratemos de sacar un pasaporte israelí. No es esa la aplicación en lo absoluto. Pablo tiene en su radar el Israel del Antiguo Testamento, esa nación que estaba bajo Dios en una teocracia que tenía como legislación la ley de Moisés, y los gentiles no tenían parte en nada de eso. Lo quinto que los gentiles debían recordar es que antes de ser nuevas criaturas, eran ajenos a los pactos de la promesa. En el Antiguo Testamento, Dios se había comprometido incondicionalmente a traer bendiciones sobre y a través de Israel, pero los gentiles no tenían conocimiento de tal promesa. Si bien Dios planeó bendecir a todas las naciones a través de Israel, los gentiles no lo sabían. Los gentiles no tenían en su haber ninguna palabra divina que les garantizara la fidelidad, ni la provisión, ni la salvación de Dios. Lo sexto que los gentiles deben recordar es que antes de su conversión al cristianismo estaban sin esperanza. Una lectura contextual nos ayuda a entender mejor a qué se refiere Pablo con esta falta de esperanza que sufrían los gentiles. Una lectura hacia atrás nos dice que carecían de una esperanza que estaba definida por los pactos de la promesa, la nación de Israel y Cristo el Mesías.
Y una lectura hacia adelante nos dice que carecían de la esperanza de estar con Dios en el mundo. Eso es precisamente lo séptimo que los gentiles debían recordar de su realidad anterior a Cristo. Estaban sin Dios en el mundo. ¿Habrá algo más catastrófico y espantoso que estar sin Dios en el mundo? Este pensamiento es tan aterrador que como pastor y teólogo no puedo terminar de imaginarme lo horrible que sería vivir sin Dios en este mundo. El mundo pagano era el mundo integrado por los no judíos. El mundo pagano era el mundo integrado por los gentiles. Este mundo pagano era religioso en todo. Los gentiles eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Había templos y estatuas por todas partes, pero no conocían al Dios verdadero ni a su Hijo Jesucristo. De manera similar, vemos hoy en día las grandes religiones del mundo actual. Tanto antes como ahora, los dioses falsos no son nada. Tanto antes como ahora, las ceremonias o rituales religiosos sin el Dios verdadero no son nada. Una gran cantidad de personas en el mundo presente se declaran como agnósticas y otras como ateas. ¿Qué es un agnóstico? El prefijo a en una palabra significa sin, y gnosis significa conocimiento. Un agnóstico es alguien sin conocimiento de que Dios exista. Entonces, un agnóstico es aquel que dice: yo no sé si hay Dios. Yo no sé si Dios existe. Un ateo, por otro lado, es alguien que, si fuéramos a la etimología de la palabra, es sin Dios. El prefijo a es sin, y teo viene de theos, que es Dios. Entonces, un ateo es alguien sin Dios. Un ateo afirma que Dios no existe. En verdad, toda persona sin Cristo vive sin esperanza y sin Dios. Pero entendamos un poco más de la vacía cosmovisión pagana, es decir, de la forma de ver la vida que tenían los gentiles sin Cristo. Alrededor del año 500 antes de Cristo, el poeta griego Teognis dijo: intentaré pasarla bien mientras sea joven, porque permaneceré bajo tierra por mucho tiempo, mudo como una piedra, y dejaré la luz del sol que amé. Entonces no veré más. Diviértete, alma mía, mientras seas joven. Pronto otros ocuparán mi lugar y seré tierra negra en la muerte. Ningún mortal es feliz bajo el sol. Alrededor del año 50 antes de Cristo, el poeta romano Catulo dijo: el sol puede ponerse y salir otra vez, pero una vez que nuestra breve luz se pone, hay una noche interminable para dormir. El primer siglo fue una época de muchísimo suicidio, demasiado suicidio. El político e historiador romano Tácito habla de un hombre que se suicidó porque estaba indignado por haber nacido. Es decir, su motivo para suicidarse era que nació. Para los gentiles, la historia no iba a ninguna parte. No había rumbo, no había destino, no había ningún Mesías que esperar, ninguna esperanza, ningún pacto, ninguna promesa divina. Así es también hoy para aquellos que están separados de Cristo. El darwinista social Herbert Spencer escribió: mi propio sentimiento respecto del misterio último es tal que ni siquiera puedo intentar pensar en él sin sentir cierto terror, de modo que habitualmente evito ese pensamiento. Por cierto, Herbert Spencer era agnóstico. ¿Qué significa agnóstico? Que se declaraba como alguien que desconocía si Dios existe o no. Y a él le aterraba pensar en esa
realidad última. Muchos ateos tienen pavor de lo que pueda haber después de la muerte, de cuál es esa realidad última. Aquellos que están separados de Cristo típicamente envuelven sus vidas en torno a las cosas materiales y a los placeres de este mundo y se niegan a pensar en esa realidad última. Cuando observamos a quienes viven sin Dios en el mundo en el tiempo presente, vemos en un extremo del péndulo a aquellos que han sido esclavizados por su escepticismo intelectual y en el otro extremo del péndulo a aquellos que se han propuesto vivir la vida despreocupadamente, sin propósito alguno, como los que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. El pastor Rick Warren dice acertadamente que sin Dios la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene sentido. Sin sentido la vida no tiene significado ni esperanza. Pero ¿por qué Pablo llevaría a estos cristianos no judíos en un viaje quizás incómodo de regreso a cuando estos estaban muertos en sus transgresiones y pecados? ¿Por qué los hizo atravesar por un proceso imaginario de creación? ¿Por qué los hizo sentir una reversión de la nueva creación, llevándolos de ser nuevas criaturas a cuando no eran más que muertos espirituales? Pablo lo hizo para que ahora que estos ya eran creyentes, vivieran con un mayor sentido de gratitud a Dios por su inmensa obra de salvación en ellos, que estaban completamente alejados, pero que fueron salvados por Él. Pablo también lo hizo para que estos tuvieran mayor amor los unos por los otros como miembros de la iglesia de Cristo. Pablo los invita a dejar las diferencias del pasado atrás y a adoptar como su nuevo estilo de vida la reconciliación. Una reconciliación que fue imposible para los seres humanos, pero que fue posible para Dios. De hecho, la carta a los Efesios en su compendio nos enseña que la unidad que experimentamos es solamente posible por la obra del Espíritu Santo. Por eso quiero terminar esta predicación preguntándote de manera personal: ¿recuerdas? El punto único de este mensaje es: recuerden. Y en la conclusión quiero presentar esto a manera de pregunta, de forma personal a cada uno, y decirte directamente: ¿recuerdas? Te invito hoy a que puedas realizar tu propio viaje imaginario, tal vez sumamente incómodo, haciendo una secuencia de creación inversa, yendo desde ser una nueva criatura a cuando eras un muerto espiritual, un muerto en transgresiones y pecados. A veces la incomodidad es necesaria para valorar lo que hoy tenemos y no darlo por sentado. Personalmente puedo decir que Dios me sacó del basurero de sectas, del basurero espiritual de las sectas. De allí me sacó Dios, porque toda mi familia estaba metida en toda esa porquería.
hacer ese viaje en retroceso, en una reversión de la nueva creación hacia lo que antes fuimos. Nos ayuda a vivir mejor el presente, siendo nuevas criaturas. Ten memoria de quién fuiste antes de ser hechura de Dios, antes de ser su poema y su obra maestra. Recuerda quién fuiste antes de que Jesucristo hiciera de ti una nueva creación para buenas obras. ¿Recuerdas cómo era la vida separado de Cristo? Sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Recuerdas cómo era? Por eso te invito a vivir con un sentido permanente de gratitud a Dios. Que no lo des por sentado. Que todos los días recuerdes. Solo Él pudo reconciliarme con Dios. Y solo Él puede reconciliarme con mi prójimo. Que todos los días recuerdes que debes amar a tus hermanos como miembros de la iglesia de Cristo, como un mismo cuerpo, como miembros de una misma familia, y que tu nuevo estilo de vida, siendo una nueva criatura, sea la reconciliación. Pero no me refiero a una reconciliación que es resultado de terapias psicológicas, psiquiátricas o de un coach de vida, sino que me refiero a una reconciliación milagrosa, a una reconciliación que solamente Cristo en la cruz pudo lograr y que solamente es una realidad presente por medio de la obra del Espíritu Santo. Es a esa reconciliación a la que me refiero, que debemos adoptar como un estilo de vida en el presente. Solo Jesús pudo tomar a personas completamente antagonistas entre sí, distantes, que se odiaban, que no se soportaban, que no se hablaban, que se ponían nombres. Los judíos llamaban a estos gentiles y estos gentiles llamaban a los judíos bárbaros. Se detestaban, pero solamente la reconciliación milagrosa pudo hacer esto. Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, hermanos en Cristo. ¿Qué pasaría en tu vida presente si adoptaras como tu estilo de vida la reconciliación? ¿Qué cambiaría en el presente si tú adoptaras como estilo de vida esa reconciliación milagrosa que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué pasaría con tu matrimonio, con tu paternidad, con tu maternidad? ¿Qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría con tu entorno, con tus relaciones interpersonales? ¿Qué pasaría con aquellas relaciones desquebrajadas o aquellas relaciones despedazadas o destruidas? ¿Qué pasaría si a partir de hoy, que eres una nueva criatura, dices: mi nuevo estilo de vida será la reconciliación, pero no cualquier reconciliación, sino la reconciliación milagrosa lograda por Jesús en la cruz del Calvario y por su Espíritu Santo? Te aseguro que todo cambiaría, porque Él puede lograr que dos personas que no perfilan en lo absoluto para perdonarse entre ellas ni reconciliarse entre ellas, lo hagan y sean parte de su familia, la familia de Dios, parte de su iglesia, de su cuerpo. A veces la gracia puede ser incómoda y escandalosa,
pero no deja de ser el regalo más maravilloso que hemos recibido. Quiero invitarte a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo no las tengo, nadie más las tiene, solo tú, Señor, las tienes. Sin tu palabra estamos perdidos, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Por eso, Señor, hoy entendemos que es muy profundo el mensaje que nos das en tan solo 2 versículos, mostrándonos la reconciliación milagrosa. Señor, tú conoces nuestra historia. Tú sabes, Señor, cuál es el historial fallido relacionalmente hablando de cada uno de nosotros. Tú sabes las distancias que hemos puesto, los muros que hemos construido, el quebrantamiento y todo lo que estamos atravesando. Pero hoy nos damos cuenta de que hay esperanza, porque tú has logrado lo imposible. Y es que personas que se odiaban, que no se trataban, que se deseaban la muerte, se lleguen a amar verdaderamente, con amor agape, con amor incondicional. Señor, hoy te pedimos que obres en nuestros corazones y que traigas sanidad y reconciliación. Te agradecemos por reconciliarnos con Dios y también reconciliarnos con nuestro prójimo. Que nuestro estilo de vida sea la reconciliación milagrosa que tú has logrado. Eso es lo que significa vivir en el Espíritu, vivir en esa reconciliación. A ti sea la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Cristo. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección al tercer día. Sálvame, Jesús. Hoy me entrego a ti por completo. Sé mi Señor y Salvador. Transfórmame, cámbiame. Yo no he podido cambiar en mis propias fuerzas. Cámbiame tú, Señor. Ya no quiero servir al pecado. Quiero servirte a ti y a mis hermanos. Haz de mí una nueva creación, una nueva criatura. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que solo tú, Jesús, eres el Señor, para gloria de Dios Padre, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrarás.
familia de Dios.